mantenemos los niveles de empleabilidad, de empleados en el sector, sostenido básicamente por lo que es la vivienda de promoción privada. Pasó mucho en este Consejo de Salarios, hubo mucha conflictividad, como decís vos, y salieron algunas en la prensa, pero hubieron muchísimas más, o sea, y realmente eso genera un costo y se genera un daño muy grande, y por eso se llegan a los lugares que hemos tenido que llegar. Estas 40 horas realmente se ha llegado porque tuvimos una conflictividad y una pérdida de dinero muy grande. Nosotros creemos que quizás no hubiera sido el mejor momento para hacerlo, porque el país no creemos que esté en un momento superlativo, pero bueno, nada. Siempre decimos cuando una negociación sale mal, por lo general, 9 de cada 10 veces, la causa suele ser falta de preparación. Ahora, a la hora de negociar cualquier cosa con cualquier persona, la fuente de poder más grande que tenemos son las alternativas por fuera de esta negociación. Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de Acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. Los atajos para invertir no existen. Pasá de ahorrista a inversor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarios de Acá. El placer de recibirlos, como todos los viernes a las 21 horas, con el programa Estreno a través de la pantalla de NSTV, Nuevo Siglo Cable, y también en nuestro canal en YouTube. Estamos transitando la temporada número 12. Y lo anunciábamos al comienzo. Tengo el gusto de recibir aquí al ingeniero Manuel Ríos, que es presidente de la Liga de la Construcción del Uruguay. Bienvenido, Manuel. ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte hacíamos ya 2 años, estaba repasando la entrevista. Bueno, ¿qué decirte? ¿Cómo Sin está palabras. pasando? No. Bueno, también Manuel es gerente de operaciones y responsable técnico en Adamoli Ascensores, una empresa familiar de más de 100 años de trayectoria. Exactamente. ¿Ya cuántos? 1924 fue fundada. 102 años. ¿Y qué generación ya? Yo soy la tercera generación de mi familia, la familia Ríos, y somos la 4ª generación de la empresa cuando fue fundada por el viejo Adamoli. Ajá. ¿Y allí después adquirida por los Ríos o eran socios? Entró como peón mi abuelo, en realidad, y quedó como gerente técnico, y cuando el viejo Adamoli se jubiló, quedó con el hijo, y bueno, nada, en ese momento se transfirió la empresa a la familia Ríos. Qué interesante allí. ¿Cómo viene el momento para lo que es el sector, por ejemplo, de ascensores, ¿no? Pues bien específico, pero que también es muy importante para medir la temperatura de lo que después vamos a hablar, que es el sector de la construcción en general, ¿no? Y bueno, venimos con mucho trabajo, por suerte. La verdad que hay mucha vivienda, mucho edificio, que por supuesto lleva ascensores, y entonces estamos todos con mucho trabajo. Además de eso, la accesibilidad a los medios físicos también está influyendo mucho, o sea, casas o lugares que antes no tenían ascensores, se están poniendo ascensores para poder tener accesibilidad a los lugares, ¿no? Entonces, la verdad que es algo que se está trabajando mucho. Qué interesante. ¿En algunas zonas en particular, tipo de casa familiar o...? A ver, básicamente lo que es edificios es el trabajo, Sí. 90% de nuestro trabajo. Después hay mucho en viviendas unifamiliares, o sea, viviendas particulares, que la gente ha bajado el costo, pues es un costo accesible para, bueno, no pueden subir la escalera o algo de eso. Y hay varias formas de accesibilidad, ascensores o algunos otros medios de elevación. Y también en casas de salud, hay un montón de clínicas, cosas que se van haciendo y que no tenían ascensores, y bueno, se va reformulando las cosas para poder ingresar y tener accesibilidad a todos los lugares. Qué interesante, qué interesante. Bueno, y allí esto es un pedacito y un segmento de lo que es el sector de la construcción en general. ¿Cómo venimos? Y yo creo que venimos bien. O sea, la última entrevista que tuvimos contigo, creo que mantenemos los niveles de empleabilidad, de empleados en el sector, sostenido básicamente por lo que es la vivienda de promoción privada, los edificios. O sea, bueno, basta salir a dar una vuelta a Montevideo, se ven edificios por todos lados. Edificios en lugares que antes no se construía o no valía la pena, y siempre apalancados, sostenidos por
la ANB o la Comap, o sea, con algún tipo de exoneración para hacer viable el negocio ese de la construcción. Pero hay mucho, la verdad que por ahora seguimos con mucho trabajo. Ajá, y allí, por ejemplo, con lo que hace al sector empleo, ¿no? Se encuentra personal para trabajar en la construcción, o sea, son, digamos, más o menos los mismos cotizantes, hablábamos fuera de cámara, es alrededor de 57.000 Exactamente. en la actualidad, pero ¿se requiere más que no se encuentran? ¿Hay una movilidad allí? ¿Qué pasa? Bueno, hay recambios generacionales y, o sea, obviamente permanentemente vos necesitas gente, cada uno de los subcontratos, que es la especificidad de la liga, tiene sus técnicas y sus tecnologías y son muy específicas. Entonces, por ejemplo, la gente de ascensores no encontrás gente capacitada, tenés que capacitarlo en los lugares, pero sí necesitas que vengan con cierta capacitación base para después ir creciendo en las capacitaciones específicas. Y bueno, sí, está costando conseguir gente, la verdad que se pagan muy buenos salarios en la construcción, entonces es algo tentador, pero necesitas un punto de partida bastante alto porque la tecnología que se están usando hoy requieren eso, ¿no? El conocimiento de electricidad, electrónica, no solamente las manos y saber poner un ladrillo arriba del otro, ¿no? Es bastante más tecnológico. Te voy a llevar a reaccionar a un video y ya venimos. Presenta Cisnet. Somos parte de tu equipo de trabajo. A nivel genérico, nosotros vemos como una dicotomía entre la academia, una separación entre la academia y la práctica. A ver. Entonces, o sea, los técnicos hoy día estudian algo, pero después cuando van a llegar a la práctica están como en otro plano, ¿viste? O sea, y cuesta mucho lograr que esos técnicos, no ingenieros, ¿no? Estoy hablando de técnicos, electricistas, sanitarios, logren después producir realmente en una obra. Entonces, esa dicotomía que se va ampliando una brecha entre la academia y lo práctico. En ese sentido, la Liga está trabajando hace tiempo, tenemos convenios marco con UTU, con las facultades de arquitectura, por ejemplo, también, para tratar de generar pasantías, generar cosas, porque los gurises tienen que salir como más ayornados a lo que es la práctica y no tanto a la teoría, ¿no? Entonces, totalmente. Bien, allí no sé si lo conoces, dialogábamos contigo hace 2 años, en noviembre del 2024, hablábamos un poco en ese marco de los jóvenes, ¿no? ¿Es un primer empleo la construcción o se necesita una capacitación un poco más intensiva? A ver, yo particularmente prefiero primeros empleos, o sea, gente que venga con una capacitación específica de la UTU, por ejemplo, como decía ahí, que de hecho estuve reunido hace 20 días con la UTU porque estamos logrando instaurar esas pasantías que hacía mención ahí hace 2 años, todo lleva sus tiempos. Yo prefiero tener gente sin otros vicios, sin otras cosas y que aprenda realmente lo que es el oficio en el lugar. O sea, una capacitación buena, pero teórica, y darles la capacitación práctica y que aprendan esa práctica en el lugar. Obviamente sería mucho más productivo que ya vengan con esa capacitación porque la empresa empieza a producir inmediatamente y no tenés que invertir. Yo creo que la curva de aprendizaje hoy no lleva menos de 2 o 3 años. O sea, esos 2 o 3 años, si pudieran venir de los lugares de capacitación con esa curva ya por lo menos empezada, sería mucho más beneficioso porque invertís menos dinero en esa gente, ¿no? Estamos en lo mismo, 2 años pasaron y estamos en lo mismo, estamos con las mismas autoridades de UTU, las mismas autoridades de las facultades de arquitectura, por ejemplo, que siempre hablamos lo mismo. Ellos son muy buenos diseñadores, muy buenos haciendo proyectos, pero después en la materialidad de las cosas es donde falta. Y bueno, ahí es donde la Liga está tratando de acortar esa brecha, ¿no? Vamos a hablar en el próximo bloque a propósito de el momento de la construcción, ¿no? En cuanto a lo que es productividad. Obviamente del otro lado también están esperando que yo te pregunte y que lo vamos a hacer, por supuesto, a partir de un acuerdo de negociación que se ha realizado recientemente, en Consejo de Salarios, con reducción de la jornada laboral. También qué preocupa y qué ocupa el sector, el rol de la tecnología, algunos de los temas que vamos a conversar en el próximo bloque de empresarios de acá con el ingeniero Manuel Ríos, presidente de la Liga de la Construcción del Uruguay. Betel,
única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Los atajos para invertir no existen. Pasá de ahorrista a inversor. Últimas 4 obras de gran porte que eligieron Sistemas Patagonia para equipar sus unidades. Icon 26, ubicado en Pocitos. Grand Bay en Piriápolis. Edificio Britos en Parque Valle. Y Nirán en Punta del Este. No pagues de más. No es necesario. Presenta Forbis Mazars. Auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Segundo bloque de empresarios. De acá estamos en diálogo con el ingeniero Manuel Ríos, que es presidente de la Liga de la Construcción del Uruguay. Y estábamos hablando sobre, haciendo una puesta a punto sobre la construcción, ¿no? Un poco allí que, básicamente todos podemos percibir que hay obras activas. ¿Allí la obra pública? Bueno, la obra pública en realidad para lo que es la liga no es algo que influya tanto porque no hay tantos subcontratos, pero obviamente está bajo el nivel de inversión en obra pública. Esperamos que en breve se retome un poco, tanto obra pública como grandes proyectos, ¿no? Son las dos debes que están habiendo hoy, pero bueno, hay mucho de lo otro por suerte, entonces tampoco es que sea indispensable hoy tener esas inversiones. Te voy a llevar a reaccionar a un clip y ya venimos. Presenta Cisnet. Somos parte de tu equipo de trabajo. Yo te diría, digamos, de que fue un acuerdo complejo. De alguna forma hay una frase, digamos, ¿quién paga la cena? Y vale la pena hacer referencia a este tema. El Estado tiene determinada cifra en el presupuesto para hacer obras públicas y el Ministerio de Vivienda para hacer obras. Con el aumento de costos se van a hacer menos obras públicas y se van a hacer menos viviendas para los deciles más bajos. Estamos haciendo los cálculos. El Estado, y yo lo decía, va a tener para hacer menos cantidad de obras con los mismos recursos y el Ministerio de Vivienda para llegar a soluciones habitacionales para los sectores que les cuesta llegar a la vivienda va a tener menos espacio. A nivel de la inversión privada va a haber un encarecimiento de costos. Ese encarecimiento de costos, de alguna forma, va a haber que analizar cómo trasladarlo a nivel de precios, sea para la venta de viviendas o sea para el alquiler, por lo cual tendremos que hacer una evaluación del mercado muy preciso para ver hasta dónde es posible hacer eso. Bien, allí escuchábamos a la palabra el presidente de la Asociación de Promotores Privados del Uruguay, Alfredo Kaplan, a propósito de unas declaraciones que realizó con respecto al reciente acuerdo que se ha firmado en el sector de la construcción, que, básicamente uno de los ítems más conversados, ¿no? Y es que se pasará a trabajar 40 horas semanales, cobrando 44, o sea, sin rebaja salarial. Exactamente. Allí detalles un poquitito primero tu reacción a los dichos de Alfredo, que ha sido muy, muy crítico con lo que se ha logrado. A ver, tienes cierta razón. Creo que con lo que logramos en el convenio colectivo tratamos de minimizar ese impacto que él dice, pero bueno, si vos producías 44 horas de algo y ahora vas a producir 40 horas de algo con el mismo salario, tenés más o menos un 10% directo de esa producción, que será
en más tiempo o con más gente, de alguna manera vas a tener que suplirlo para poder producir lo mismo. Tienes razón. Ahora, al lograr el convenio en 5 años, que es histórico, los convenios, o sea, las pautas son a 2 años, o sea, nosotros logramos algo a 5 años, gradualmente, justamente para lograr licuar, lograr minimizar todas esas adversidades, y creo que es algo muy positivo. Respecto a las 40 horas, y bueno, es algo que está en el mundo, es algo que viene, antiguamente se laburaba los sábados, los domingos, bueno, las cosas van cambiando y creo que va para ahí la humanidad, por llamarlo de alguna manera. Nosotros creemos que quizás no hubiera sido el mejor momento para hacerlo, porque el país no creemos que esté en un momento superlativo, pero bueno, nada, se hizo ahora, se tomaron algunas medidas, tanto los 5 años como algo de flexibilidad para los horarios y algunas cosas, para tratar de mitigar esos posibles sobrecostos y que la industria no se vea afectada, porque si baja la industria, baja el nivel de ocupación y baja el empleo. O sea, entonces nosotros creemos que se mantenga y por eso logramos todo. Entonces, sí tiene razón, sí es verdad lo que él dice, que se va a ver afectado, es un tema numérico, pero bueno, creemos que con ese plazo extenso y algunas otras cosas que se están hablando y se están poniendo sobre la mesa, y bueno, vamos a tratar de mitigar esas carencias que vamos a tener con las 40 horas. Allí, Manuel, hablabas tú de un 10%, por ejemplo, de lo que es el aumento, claro, ¿no? Por de trabajar 40 horas semanales cobrando 44 para 2030, ¿verdad? Sí, va a ser 2027, 28, 29 y 30, 1 hora cada año. 1 hora cada año. Lo que preguntaba Alfredo es quién paga la cuenta, ¿no? Porque en definitiva, si empezamos como a trasladar, ¿el consumidor? Y bueno, a ver, para hacer una cuenta fácil, él dice que están haciendo las cuentas ahí, hacer una cuenta fácil. En un edificio de vivienda, entre 40 y el 50% es mano de obra. Si vos tenés un aumento del 10% de la mano de obra, que ojo, también hay otros costos que no se están viendo ahí, que son los costos fijos, que también se prorratean en eso, entonces puede ser un poco más del 10%. Pero si fuera un 10%, el 50% es un 5% que se encarecerían al final de los 5 años el metro cuadrado construido. Y eso alguien lo va a tener que pagar, porque el inversor va a querer seguir teniendo la misma competitividad, teniendo la misma rentabilidad. En la obra pública va a pasar lo mismo, o sea, eso se va a ver encarecido en esos porcentajes. Depende de la obra, es cuánto porcentaje hay de mano de obra, por supuesto, y en algunas afecta más y en otras menos. Pero estamos hablando de esos entornos. Y sin duda, el inversor, si yo puedo poner en bonos americanos a un 5% o puedo poner en construcción a un 5%, y bueno, los riesgos que tiene la construcción contra los bonos americanos, y bueno, te va a servir algo con menos riesgo. Entonces, siempre tiene que tener la rentabilidad asociada a un riesgo, y eso es lo que está esbozando detrás de las declaraciones Kaplan. Que es verdad, esa parte es totalmente cierta. Ahora, allí, por ejemplo, lo que hace a posibles inversiones o inversiones que ya están, digamos, previstas o definidas, ¿puede haber un revés en ese sentido? Y yo creo que no en las inversiones ya que estén en ejecución, porque la primera hora es en el 2027, o sea, está gradualmente hecho justamente para minimizar esa cosa. Puede haberlo, y bueno, sí, en algún caso puede haberlo, pero la idea es justamente minimizarlo, licuarlo, por decirlo de alguna manera. Allí te pregunto, bueno, ha tenido también, digamos, difusión en lo que hace a este convenio de decir, bueno, las empresas más grandes tienen más espalda para cubrir esto, o las empresas que le venden más al Estado, qué pasa con las chicas. Bueno, ¿qué te ha llegado sobre estos comentarios? De todo, incluso constantemente socios y no socios de la liga llamándonos, pidiéndonos explicaciones o diciéndonos cómo van a hacer, qué estamos haciendo, pegándonos un tiro en el pie a la industria. Que, bueno, sí, son visiones, creo que no es tan fatalista. Obviamente no estamos contentos, o sea, no creemos que hubiera sido la pertinencia de esto en este momento, pero bueno, creemos que no somos tan fatalistas y con lo que se logró en todo el convenio va a ser positivo. En la obra pública se traspasan los precios a lo que es el promotor público, y ya sea en las paramétricas de las que están ahora o en las otras se van a pasar a precio. Y bueno, el sector público tendrá que pagar lo que tendrá que pagar. El sector privado
no podés pasar a precio todo porque no te venden, no te compran los apartamentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa parte es donde más resentido se va a ver y por eso Kaplan está tan, bueno, esas declaraciones de Kaplan, ¿no? No poner un adjetivo. Claro, lo que pasa es que en el sector público decir, bueno, pagarán más, terminamos pagando nosotros en todos, realidad, ¿no? Vos, yo, sí. Todos. Claro, ese es el sector público. No, y allí preguntarte, Manuel, ¿no? Porque este convenio ha implicado un back de muchísimos conflictos. ¿No? Muchísimos conflictos que seguramente escalaron a nivel internacional porque en nuestro principal balneario donde hay muchísimas obras, bueno, se ha postergado el rellenado en una obra. Bueno, el Hotel Cipriani decidió inaugurar un año después de lo previsto, ya no va a ser para este verano, a propósito de la conflictividad que ha tenido y el parate en las obras, ¿no? Entonces, allí esto preguntarte, ¿no? ¿Qué repercusiones tú ves como empresario en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, se logra un acuerdo, ¿qué pasa con este temor, ¿no? Para el inversor de que vuelva a aparecer una situación así, o el convenio prevé que no pase? Varias puntas, varias aristas de esto. A ver, el convenio prevé una cláusula de paz, tratamos de que no sucedan estas cosas. Los actores, tanto los patrones, o sea, los empresarios como los trabajadores somos los mismos de siempre. O sea que las relaciones laborales son las mismas de siempre. Obviamente, y pasó mucho en este Consejo de Salarios, hubo mucha conflictividad, como decís vos, y salieron algunas en la prensa, pero hubieron muchísimas más. O sea, y realmente eso genera un costo y se genera un daño muy grande. Y por eso se llegan a los lugares que hemos tenido que llegar. Estas 40 horas realmente se ha llegado porque tuvimos una conflictividad y una pérdida de dinero muy grande y hubo que acelerar algunas cosas porque si no las pérdidas de dinero iban a ser mayores. La conflictividad está mal, no está buena, pero es algo bastante normal, ya estamos acostumbrados en los consejos de salarios, en estas negociaciones colectivas, que las haya. Entonces también al pasar a este convenio a 5 años estamos dándole más estabilidad, más previsibilidad a la industria, que es lo que queremos para que ese inversor de afuera, que ve Punta del Este o que ve Montevideo, y bueno, se sienta un poco más tranquilo. No tengo la bola de cristal, no sé qué va a pasar con la conflictividad, esperemos poder trabajar tranquilos porque realmente lo necesita tanto el empresario como el trabajador. O sea, estos perdieron plata, los empresarios y los trabajadores. Te llamaron muchos empresarios de otros sectores para saber un poco cómo hicieron, qué tuvieron en cuenta para la negociación, porque bueno, es un tema de lo que tú mencionabas, ¿no? La reducción de la jornada laboral está puesto en la agenda. Entonces, ¿te han llamado? Sí, me han llamado de varios lugares con varias posturas distintas incluso. No solo malas, o sea, algunos que también no tan negativas, por llamarlo de una manera. A ver, esto estaba en el plan de gobierno, la reducción de la jornada estaba en el plan de gobierno. La reducción de jornada a 40 horas sin pérdida salarial, eso es el costo. Porque reducción de jornada con pérdida salarial hubiera sido algo bastante más lógico, pero obviamente no era lo deseado por el sector sindical. Nos han llamado, pedido explicaciones o dándonos puntos de vista, por llamarlo de una manera. Y bueno, nada, son todos válidos y la construcción además es demasiado extensa. Tenés desde servicios, desde subcontratos, contratistas, promotores privados, constructoras puramente. Entonces, son muy disímiles. Entonces, es muy difícil tener una postura única. Claro. Allí hablábamos fuera de cámaras, ¿no? Un poco también lo que empezaron a surgir son diferenciaciones. Bueno, pero ¿qué va a pasar? Porque esto marca la diferencia entre lo que se puede hacer entre un bien transable y no transable, ¿no? Allí como te habrá llegado algún comentario así. Sí, totalmente. Pero bueno, la mano de obra tampoco es que vos puedas traer un edificio del exterior, de China, por decir una cosa, y ponerlo acá. O sea, que hay que construirlo en sitio. Entonces, no es transable. O sea, entonces es distinto a otros sectores de la industria.
otras industrias y bueno, nada, es una realidad muy específica de la construcción y esperamos que también se vea así por parte del gobierno, por parte de los otros sindicatos, que esto es algo muy específico de nuestra industria, ¿no? Sí, porque ahora, bueno, el sindicato portuario, digamos que detuvo la negociación porque está pidiendo ahora, a partir de lo que pasó con el sector de la construcción, bueno, queremos lo mismo. Sí tenemos, o sea, formamos parte de la Confederación de Cámaras Empresariales, lo conversamos y varios de ellos no estuvieron de acuerdo en que nosotros tomáramos esta decisión, pero bueno, son decisiones que hay que tomar basados en un conjunto de cosas que están ahí, o sea, de datos. No es lo mismo el sector portuario, que la verdad que lo desconozco, pero digo, no es lo mismo un sector que otro, entonces hay que pensarlo con eso. Ahora, el gobierno también está apuntando en esta dirección. Entonces tampoco hay mucho margen para tomar decisiones fuera de los datos que hay sobre la mesa, ¿no? Manuel, te consulto, ¿no? Porque uno de los temas también que trae cuando se habla, no solo en este caso particular, sino que también en negociaciones colectivas y demás, es la productividad, ¿no? Y muchos empresarios marcan que a nivel país hay una baja productividad a nivel general. Yo no sé si es tan así en algunos sectores, creo que las generalizaciones son malas, pero en el caso de la construcción, ¿cómo observas tú esa discusión, ¿no? ¿Es posible medir de alguna manera la productividad? A ver, es muy difícil, es muy difícil. Se generó una comisión para estudiar la productividad, ahora en este Consejo de Salarios también, como otra manera de tratar de mitigar algunos posibles problemas. Es tan disímil la construcción que, o sea, no es lo mismo cuántos metros cuadrados de revoque hace una persona con cuántos ascensores coloca una persona o cuánto tiempo le lleva a colocar un ascensor. Eso es productividad. Y la productividad además es algo que viene muy apalancada por la inversión que hace el propietario en tecnología. O sea, si yo pongo un robot para que mejore la productividad de las cosas, o sea, no va enfocado en la mano de obra, ¿no? O sea, es lo mismo que trabaje 40 que 44 si lo hace un robot. Entonces, es demasiado disímil como para en un consejo de salarios, un convenio colectivo, poder estudiar realmente todo lo que es la productividad. Nosotros esperamos que sí, que se pueda, que sí empecemos a hablarlo por lo menos y que sí podamos por lo menos fijar grandes líneas de la productividad. Y sí, es verdad, la gente hoy trabaja de otra forma que hace que la producción no sea la misma que en otros momentos. O sea, con la tecnología que tenemos hoy y la producción que hacía la gente antes, y bueno, sí, tendríamos mucho más productividad. O sea, pero son sumas de cosas y no solo tecnologías y mano de obra, sino cómo se arreglan, se procesan los procesos, cómo se arman los procesos, cuándo llegan los materiales a obra, cuándo llegan los materiales a tal lado, a tal piso. Es toda una logística que hace mejorar la productividad. Entonces, es algo muy grande la productividad, la palabra es enorme y tener tablas de productividad, yo lo veo utópico realmente. Vamos a trabajar en ese sentido y queremos trabajar en ese sentido. Bien. No es fácil. Bien, bien. Vamos a ir a un próximo bloque de empresarios de acá, con el diálogo con el ingeniero Manuel Ríos, que es presidente de la Liga de la Construcción del Uruguay, es gerente de operaciones y responsable técnico en Adamolia Ascensores. ¿Te toca recorrer obras o ya estás dosificando? No, me encanta recorrer obras. O sea, lamentablemente estoy dosificando, pero la verdad que lo que me gusta y que hago desde que tengo 15 años es estar en la obra. Nada, hoy como empresario tenés que hacer otras cosas y bueno, tenés que hacer lo que podés y no lo que querés a veces. Bien, bien. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Últimas 4 obras de gran porte que eligieron Sistemas Patagonia para equipar sus unidades. Icon 26, ubicado en Pocitos. Grand Bay en Piriápolis. Edificio Britos en Parque Valle. Inirán en Punta del Este. No pagues de más, no es necesario.
te presentamos nuestros proyectos Lagom Tres Cruces y Lagom Polié. Lagom Tres Cruces se encuentra a pasos del shopping y de 18 de julio. Lagom Polié es un edificio en construcción. Aprovecha las ventajas de la venta en pozo. Por cualquier consulta, no dude en contactarnos. Carle Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer bloque de Empresarios de Acá. Estamos en diálogo con el ingeniero Manuel Ríos, que es presidente de la Liga de la Construcción del Uruguay, hablando de lo que hace al momento del sector de la construcción, cómo también se van desarrollando nuevas formas de trabajo, ¿no? A partir de la organización, por ejemplo, de lo que ha dejado un convenio colectivo que ha tenido repercusiones en todo el sector empresarial, porque de alguna forma es el puntapié para lo que hace a la rebaja del tiempo de trabajo, ¿no? En nuestro país. Allí, hablando hoy un poquitito de lo que hace a las obras, a lo que hace al sector en sí, hay un tema no menor que es muchas veces lo que se enfrenta el empresario es al precio de la burocracia, ¿no? Trámites, demoras de inspecciones, por ejemplo. Eso allí, digamos, porque hay gente que no se imagina, ¿no? Lo que sucede quizás detrás de una obra y que quizás están mucho tiempo esperando, no sé, un medidor, por así decirlo. Eso ¿qué nos puedes brindar de información, ¿no? Con respecto a la realidad de lo que sucede? Bueno, a ver, de vuelta. La construcción es muy vasta y hay muchas experiencias distintas. Vos tenés ANB, tenés la Intendencia, tenés el Ministerio de Economía con lo que es la COMAP, tenés bueno, todo lo que es municipios, municipalidades. Y en cada lugar vos tenés que ir consiguiendo cosas, ¿tá? Y es verdad que la burocracia muchas veces está trancando cosas y el tiempo es dinero. O sea, si vos una obra se te extiende un año, no solo tenés invertida plata parada un año más, sino muchas veces mano de obra que es como un taxímetro y va corriendo y se va extendiendo algunas cosas porque vos no tenés definiciones. Pueden ser las indefiniciones antes, pueden ser durante o pueden ser después. Lo de los medidores de UTE, vos decías ahí. Ayer justo un constructor me decía que estaba esperándolo hace 15 días que le conectaran la UTE y que hoy, no sé, esta semana era el día del funcionario de UTE, entonces no podían y siempre hay problemas. Entonces eso genera ineficiencias y las ineficiencias en cualquier parte del proceso productivo es costos. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que atacar los costos y la productividad, como te decía hoy, la productividad es parte de todo eso y tenemos que atacarlo en todos los distintos puntos. Y sí, hay que mejorar, hay muchísimas cosas para mejorar en todos los puntos. Uh-huh. Allí, Manuel, preguntarte, ¿no? ¿Qué está ocupando hoy al sector, digamos? Porque en muchos sectores, por ejemplo, bueno, están viendo cómo incorporar nuevas tecnologías o están tratando de definir cómo bajar costos o, bueno, en este momento coyuntural del país dicen, bueno, es un momento como para esperar un poco más y ver qué pasa. ¿Qué entiendes que está ocupando hoy la gente? Bueno, lo que pasa es que ahí tenés varios temas, ¿no? O sea, tenés las luces cortas, las luces largas. O sea, a corto plazo nosotros tenemos mucho trabajo, tenemos un nivel de trabajo grande, entonces lo que estamos buscando es mano de obra calificada, viendo formas de calificar a la gente para poder seguir produciendo. A un poquito mediano plazo, las luces medias, por llamarlo de una manera, sería ya entrando en la productividad, nuevas tecnologías, nuevas herramientas que permitan tener mejores producciones. Y a largo plazo, y bueno, sí, estamos todos expectantes y tratando de razonar cómo va a seguir la cosa para ver si hay nuevas inversiones, no hay nuevas inversiones. Entonces, pero el momento hoy, a corto plazo, y bueno, es mano de obra, tratando de mejorar esa mano de obra, esa producción a través de la mano de obra. Mediano plazo herramientas, y bueno, y así vamos permanentemente, pero eso es el rol del empresario, estar reinventándose, rediseñando,
constantemente viendo cómo hacer para que las cosas funcionen mejor o con mayor productividad, como es la palabra que estamos usando ahora. Manuel, te pregunto, ¿no? Porque a propósito de lo que decías, ¿no? La reciente inmigración en Uruguay, ¿no? Principalmente, por ejemplo, desde Venezuela, desde Cuba, también de otros países, bueno, pero principalmente destacar desde estos países. ¿Ha captado el sector de la construcción? Sí, ha captado. A ver, nosotros, en mi experiencia personal, la capacitación que tienen los gurises, la gente de acá en Uruguay, es muy buena, es muy buena. Me ha pasado de cubanos, de venezolanos, de que entren a trabajar, y la verdad que me ha costado mucho más la curva de aprendizaje esa que hablábamos al principio, mucho más tiempo, ¿no? Pero a ver, mano de obra es mano de obra, y han venido mano de obra calificadas de otros países y están trabajando en la construcción. No veo particularmente una gran toma de esa mano de obra, pero sí existe, y hay experiencias disímiles, pero sí existe, y bueno, nada, es un dato más de la realidad. Qué interesante. Bueno, ingeniero Manuel Ríos, presidente de la Liga de la Construcción del Uruguay, ¿cuántos años tiene ya la Liga? 106. Sí. 106 años. Más de 100 seguro. Seguro, Sí, seguro. es más antigua que la Cámara de la Construcción, ¿no? Bueno, nacieron juntas en un momento, y después la Cámara de Construcción se abrió, pero fue la primera institución gremial empresarial que hubo en Uruguay de la construcción. Qué interesante allí. Bueno, cambiando de tema, Manuel, un experiente en la natación, ¿no? Es un poco lo que sirve, por ejemplo, en tu caso como empresario, a desconectar, a poder conectarte contigo, a dejar, por ejemplo, los temas laborales afuera por un rato. Los temas laborales no los logro dejar nunca afuera. A ver, es un deporte, es algo para mantener la salud y obviamente tratar de despejar la cabeza. Pero no convencional, porque hablemos, nada en aguas abiertas, digo, no solo piscina. No, tratamos de nadar en aguas abiertas. Hoy, todos los días de mañana, a las 7 de la mañana, tratando de ir a hacer algunos metros en el agua. Con este frío no está fácil, pero bueno, se trata. A ver, es un medio de desconexión, sin duda. También la natación, tanto como trotar, es un rato contigo mismo y razonás cosas de índole empresarial, de índole familiar o de índole que vos puedas o que necesites en su momento, pero es un cable a tierra importantísimo, sin duda. ¿Te pasarán en alguna reunión ahí media complicada decir a le falta nadar un poco, salir a trotar un poco y volver Me fresco? mando a mí a nadar, yo tratando de decir, ¿qué hago acá? Me quiero ir a nadar ya, tengo que irme a nadar para descontracturarme. Bueno. Pero sí, es algo, los invito a participar, a hacer pruebas, cualquier cosa me llaman y vamos juntos, lo llevo. Hay un grupo. Bueno, yo voy a ver si me sumo, no sé. Ingeniero Manuel Ríos, presidente de la Liga de la Construcción del Uruguay. Bueno, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Que no pasen 2 años, porque en realidad pasaron, pero no me di cuenta. Es que nadie se da cuenta, ¿no? Pasa demasiado rápido. El agradecido soy yo, estoy a la orden y muchísimas gracias por este espacio. La verdad que pasé muy bien. Un gusto recibirte y es la idea, y gracias por también traer luz sobre algunos temas de la actualidad, y también, bueno, vamos a seguir en contacto porque son temas y es un sector muy importante para la economía, así que gracias por estar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Más de 20 años de experiencia respaldan a Cisnet. Desarrollamos soluciones de gestión, facturación electrónica, ventas y administración que aportan información, control y eficiencia a cada negocio. Tecnología, soporte y acompañamiento permanente para enfrentar los desafíos de hoy y crecimiento hacia el futuro. Cisnet, somos parte de tu equipo de trabajo.
Continuamos en Empresarios de Acá. El diálogo es con Joaquín Ramos, que es decano del IEM, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Bienvenido, Joaquín, un gusto tenerte. Muchas gracias, Tatiana, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Tuvimos un montón de conversaciones por teléfono y nos conocíamos, pero bueno, nunca habíamos compartido en persona esta instancia. Bueno, Joaquín, un gusto tenerte aquí y una vasta experiencia profesional en lo que hace a muchas vetas de lo que es la preparación del empresario, ¿no? O el ejecutivo, o los cargos directivos, que hoy se enfocan mucho en lo que es también ser mejores negociadores. Bien. ¿No? Allí, ¿qué te plantean los empresarios como problemas o dificultades que han tenido a la hora de negociar, ¿no? Hablábamos en bloques anteriores y nos referenciábamos, por ejemplo, a un acuerdo que ha sido muy discutido y que todavía, bueno, va a tener sus repercusiones, como lo fue el acuerdo de la construcción, que en definitiva los empresarios no quedaron del todo muy conformes, ¿no? Pero cuando llegan a ti y te plantean, bueno, de repente no quedé muy conforme con la negociación que tuve o algún problema en particular, ¿tú qué les dices? ¿O cuáles son esos problemas? Bien, en realidad, si una negociación sale mal o sale bien, siempre hay un gran depende de atrás. Siempre decimos cuando una negociación sale mal, por lo general, 9 de cada 10 veces, la causa suele ser falta de preparación. Si a veces subestimamos o pensamos que negociar es ir a conversar y ver qué pasa, cuando no, puedo decir que el 95% de una negociación se juega antes de llegar a la mesa. Cuando decimos que una negociación salió mal, quiere decir que evidentemente no estuvo a la altura de lo que eran mis expectativas o mis objetivos. Pero en realidad la gran pregunta es, frente a tu alternativa, frente a lo que podías hacer para resolver el problema, sin acudir a esta contraparte, ¿lo que obtuviste fue mejor que esa alternativa? La respuesta es sí, entonces a mi criterio es una negociación exitosa. La respuesta es no, entonces evidentemente no tendrías que haber llegado a un acuerdo. Claro. Es decir, si hay una alternativa por fuera mejor de lo que están ofreciendo, lo más lógico es decir que no. Entonces a veces decimos que las negociaciones fracasan porque estoy pensando en no quería pagarle más de tanto, pero capaz que pagar más de tanto, por pagarle más de tanto, gané 5 años de paz. Y eso quizá para mucha gente sea más importante que el margen. ¿Qué te plantean los empresarios como así post-negociación o problemas durante una negociación, que son como los más comunes, ¿no? Y que de repente capaz que hasta lo saben resolver, pero cuando uno está en el problema a veces es difícil como, ¿no? Ver ahí la luz al final del camino. Bueno, Pérez Reverte tiene un personaje muy bueno que es el Capitán Alatriste, ¿no? Que en su último libro, Misión en París, dice que las cosas se ven muy distintas desde un palacio que desde una trinchera, ¿no? A veces el empresario que está metido en la trinchera negociando lo ve todo muy, muy negro. Y nunca falta que está afuera, que opina. Es muy difícil opinar de afuera cuando no estás metido en la trinchera, viviendo y sufriendo todo lo que está pasando en vivo, básicamente. Lo que los empresarios nos traen al IEM, por lo general, son negociaciones que tienen que ver adentro de la empresa y también hacia afuera. Obviamente, esta situación que estamos viviendo, no quiero decir parálisis, pero que evidentemente la economía está un poco frenada, hace que los márgenes, hacen que las concesiones cada vez puedan ser menores, y eso genera mucho estrés. Lo que tenemos que entender es que tener menos margen para dar no quiere decir que tengas que ser más duro o salir a ser más agresivo. No, quiere decir cuando el margen se empieza a reducir, lo que tenés que hacer es buscar otros temas para traer arriba de la mesa. Si es precio, bueno, habla de plazo. Y además de plazo, habla de forma de pago. Y si es forma de pago, habla de nivel de servicio o calidad. En la medida que voy agregando temas en una mesa de negociación, puedo crear más valor y no centrarme únicamente en un aspecto distributivo, que ahí sí es ganar o perder. ¿Esos son los temas que hoy, por ejemplo, están como en el top de la agenda? Te diría que sí. Hay mucha presión por bajar costos, hay mucha presión por ganar más dinero. Entonces, cuando se trata de esas dos posiciones, de quiero más y no puedo darte más, parece que no hay mucho futuro. Cuando agregamos otros temas o vamos más allá de lo evidente que es, atrás de quiero ganar más plata, hay un interés que es quiero tener una mejor calidad de vida, o quiero que este trabajo por el que sufro, por el que me esfuerzo mucho, sea reconocido, sea valorado. Entonces una cosa es sentirme valorado y otra cosa es ganar más plata. Dentro de que no puedo pagarte más, hay una idea de que preciso que la empresa sea rentable y sobre todo preciso que sea sostenible en el tiempo.
que seguramente el empleado sea lo que también quiere que la empresa sea sostenible en el tiempo para que yo pueda mantener mi empleo. Y ahí es donde aparecen intereses en común. Y esas son las bases en las que hay que pararse para negociar los otros puntos que quizás son un poco más tensos. Allí te pregunto, ¿no? Porque muchas veces se habla de que, bueno, obviamente en el caso, por ejemplo, de las empresas, los proveedores o las relaciones comerciales, más o menos en ese nos conocemos todos, bueno, también se hacen relaciones de muchos años. ¿Es difícil también negociar cuando hay un vínculo quizás de cercanía? O de Te diría que sí y no. Por un lado, cuando hay confianza, quiere decir que hay mucha más disponibilidad a compartir información, a realmente contarte qué es lo que te preocupa. Se gana mucha eficiencia, porque en el IEM siempre decimos que cuando existe confianza, los costos de transacción bajan. No hay que dejar todo por escrito, no hay que dejar garantías, no hay que pedir 4 autorizaciones. De palabra las cosas salen. Ahora, cuando tengo una relación contigo y tengo que abordar un tema que me incomoda, que es pedirte que me bajes un poco el margen, que mejores la calidad y demás, entran un montón de emociones en juego, un aspecto más relacional, que es lo que hace que querer abordarte me cueste mucho. Y lo que está demostrado es que cuando yo evito una conversación incómoda de 15 minutos, esto puede escalar a una crisis de 6 meses capaz. Entonces, la confianza ayuda para muchas cosas. Cuando hay una relación cercana, condiciona que se toquen temas sensibles. Allí tú haces una diferencia de lo que era algo así que te he leído en un artículo de lo que es la negociación desde una lógica de creación y la distribución de valor. Perfecto. ¿No? ¿Eso a qué hace mención? Convengamos que cada negociación en algún momento tiene un punto distributivo. ¿No? Si hay 100 pesos para repartirse, bueno, trataremos que sea lo más equitativo que se pueda. Pero ceder no quiere decir que yo te ofrezco 100 y tú me decís no, 120 y cerramos en 110. Ahí sí hay un aspecto distributivo. Claro. Es decir, cada uno tiene que ceder para poder llegar a un punto medio. En negociación lo que se recomienda es, antes de empezar a repartir valor, fíjate si no puedes crearlo. Y eso quiere decir realmente poner arriba de la mesa lo que más le preocupa y le interesa a cada uno. Yo siempre tengo una historia doméstica, que es cuando yo me casé con mi señora y empezamos a vivir juntos, los viernes de noche el gran dilema o la gran discusión era qué comemos y qué miramos. Siempre cuento, mira, yo me gusta la minuta, me gusta la comida rápida, y mi mujer, que es más sana, le gusta más el poke, el sushi, esas cosas raras. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, busquemos el punto medio, seamos. Bueno, comida china, bueno, comida china. ¿Y qué miramos? Bueno, yo soy más de Marvel, acción, balazos, y ella más de la comedia romántica. Bueno, punto medio, miramos, no sé, un thriller policial. Entonces, al final nos quedamos con una comida mediocre y con una película mediocre. Crear valor quiere decir que yo me quede con lo que más me interesa de la noche, que es comer bien, o sea, pidamos un buen combo y miremos lo que tú quieras. Claro. Cosa que cuando ella pone play yo me quedo dormido, que a ella no le molesta, pero ella se queda con lo que más le interesa, que es disfrutar 2 horas frente a la pantalla con un rato de paz. Yo me quedo con tener la panza llena, con lo que más me gusta. Eso, así se crea valor. Cada uno se queda con lo que más le preocupa, más le interesa y está dispuesto a ceder a aquello que para él no tiene tanto valor. Qué interesante a partir de ese ejemplo, ¿no? Porque claro, uno siempre piensa en la negociación hasta en términos siempre mercantilistas, ¿no? De decir, bueno, vamos acá, pero comemos esto. Entonces tú estás en el lugar que a ti te gusta, pero comemos lo que yo quiero. Entonces es como que también queda desbalanceada la cuestión, ¿no? Pero por ejemplo, si es un aumento de sueldo, bueno, veamos, capaz que no solamente el sueldo, capaz que es la flexibilidad que puedo darte, capaz que puedo empezar a capacitarte para que te formes en otras cosas, capaz que te puedo asegurar cierta empleabilidad o darte una estabilidad laboral que en otro lugar no tenés. Es decir, hay un montón de otros criterios que pueden agregarse a la mesa donde se puede crear valor y en el más sensible que es el precio, bueno, quizás estoy dispuesto a renunciar un poco de plata para ganar otras cosas que no tienen un número detrás. Así como ves esa relación, justamente lo que tú mencionabas, ¿no? Porque, por ejemplo, de repente yo trabajador estoy obviamente en una posición quizás no de igualdad ante mi empleador, pero porque es hasta legalmente así. Entonces quizás me siento a negociar con una postura que, bueno, puedo pensar que tengo de perder o para ganar, ¿no? Pero te pido que me des una reflexión sobre eso y también a la inversa, ¿no? El empresario frente a la negociación hoy. Bien, ahí tocaste un punto que quizás es
quién tiene más poder en esta negociación, ¿no? Típicamente cuando se trata de un subordinado con su jefa, la jerarquía de por sí es una fuente formal de poder. Es decir, si la persona que tengo delante mío tiene la capacidad de influir sobre mi futuro dentro de una organización, y capaz que seré más prudente con lo que pida o con lo que esté dispuesto a resignar. Claro. Ahora, a la hora de negociar cualquier cosa con cualquier persona, la fuente de poder más grande que tenemos son las alternativas por fuera de esta negociación. Es decir, yo al negociar un aumento de sueldo, ¿qué me gustaría tener? ¿Un arma en la mano apuntándole a mi jefe o una espectacular propuesta laboral de un competidor? Seguramente la segunda. Entonces yo con esa alternativa lo que le estoy pidiendo, dándole la oportunidad a mi jefe, es que iguale o mejore lo que yo ya tengo sin él. Claro. No importa que sea mi jefe o que sea el dueño de la empresa. Si yo soy importante para él o para ella, él va a tratar de igualar o acercarse a esta alternativa que yo tengo por fuera. Y lo que nos dice esto es que esa alternativa, ese MAN, ¿no?, que se acuñó allá en 1981, se trabajó antes de llegar a la mesa. ¿Tú llegaste a la mesa con una alternativa o no? Después puedes hacer un bluff, pero el bluff por lo general termina saliendo mal. Y al revés, cuando el empresario, ¿no?, es el que tiene que de repente negociar, ¿no? Porque muchas veces, y digo, es una realidad, hay cierta soledad en el empresario, ¿no? Porque uno cuando, por ejemplo, tiene que tomar una decisión, si está en otro sector de la compañía o de la empresa, puede siempre recurrir a alguien más arriba, pero siempre hay alguien más arriba que no tiene a nadie más arriba que sus oraciones, ¿no? Entonces ahí, cuando el empresario, el líder, tiene que negociar, puede llegar a sentirse, aún así siendo, digamos, esa persona que lidera la compañía, en no condiciones tan beneficiosas. Sin duda. O sea, primero que nada, ser líder o ser jefe o gerente general tiene muchos beneficios, pero es un tema que tiene mucha carga. El problema es cuando las personas aceptan esa responsabilidad pensando que va a ser todo lindo y no, tiene mucho de estar solo. ¿Sí? Ahora, incluso en esa posición de poder jerárquico, hay muchos momentos en los que uno tiene menos poder dentro de una negociación. Si yo estoy por sacar un proyecto muy importante y preciso de un ingeniero que es el único que sabe esto en la empresa, y ese ingeniero va a tener más posibilidades de pedirme lo que quiera o marcar los términos de ese contrato que este gerente general. Claro. ¿Sí? Si este abogado es clave para sacar adelante una fusión con una empresa y demás, y es el único que tiene el conocimiento, evidentemente ese abogado acaba de tomar un protagonismo mucho más grande que en una circunstancia normal. ¿Sí? El contexto también agrega una carga muy importante. La misma persona en dos situaciones distintas puede tener un rol totalmente preponderante o un rol mínimo. ¿Se están preparando mucho los empresarios para la negociación? ¿Es algo en auge? Digo, tener mejores prácticas, mejores maneras. Mirá, ayer estuve en una ronda de 20 empresarios y justamente dando un taller de negociación para el IEM, y los que les pregunté fue, bueno, cuéntenme de una negociación que les haya ido muy mal. Y la verdad que me contaron 4 o 5 ejemplos, la verdad, ¿cómo decirlo?, muy variados, pero la causa en las 4 o 5 ejemplos era falta de preparación. La falta de preparación sigue siendo un tema hasta cultural, diría. La gente subestima, o la gente solamente se prepara muy bien cuando es algo de, entre comillas, matar o morir. El problema es que si yo solamente me preparo cuando es de vida o muerto, cuando es muy importante, lo que me pierdo es la capacidad de generar oficio. La negociación, como el management, decimos en el IEM, es oficio, solamente se desarrolla a través de la práctica. Y yo solamente practico en las que duelen y evidentemente estoy dejando muchas oportunidades por el camino de desarrollar ese hábito. ¿Cómo me preparo para la negociación? ¿Cómo se preparan los empresarios? ¿Qué es lo que tienen que saber? O bueno, digo, necesitamos algunas clases de Joaquín, pero digo, como esos quizás tips o recomendaciones de decir, bueno, hay que prestar cierta atención, ¿no? Así como nos preparamos para una entrevista de trabajo, sabiendo mínimamente de la compañía y de la persona a la que voy a hablar, bueno, ciertas cuestiones que hacen a esa conversación que voy a tener. Yo te diría que hay 3 o 4 puntas básicas y claves. Número 1 es, ¿qué pasa si sale mal? Si no llego a un acuerdo con la contraparte, ¿qué voy a hacer
para resolver lo que me trajo a la mesa en primer lugar? ¿Cuál es mi alternativa? Tengo que tener clarísimo cuál es mi mejor plan B. Primero que nada, para saber en qué momento me conviene decirle que sí o no me conviene decirle que sí. Solamente le diré que sí si lo que me ofrece el paquete de opciones que estamos manejando es mejor que mi alternativa por fuera de la mesa. Eso es lo primero. Lo segundo está en cuáles son mis límites. ¿De qué línea no puedo pasar? Sea un precio de reserva o sea unas condiciones o un criterio, le llamamos de mínima, que menos de esto no puede ser. Claro. Y después están pensando mucho en el otro. ¿Cuál será su alternativa? ¿Qué opciones tiene para resolver su problema en caso de que no llegue a un acuerdo conmigo? Porque ahí es donde se juega el poder. El poder de la negociación es relativo. No se trata de tener mucho poder. Se trata de tener más poder que la contraparte. Y ese poder está dado porque él dependa menos del otro. Y uno depende menos del otro cuando tiene alternativas. La cuarta pregunta es, ¿dónde está el límite de la contraparte? Si yo soy el vendedor, yo tengo clarísimo cuál es el mínimo que estoy dispuesto a aceptar para que esto salga. Entonces tengo que pensar cuál es el máximo que estará dispuesto a pagar mi contraparte para que esto sí salga. Porque el precio de reserva del vendedor y el precio de reserva del comprador está lo que se conoce como la zona de posible acuerdo. SOPA con Z, algunos llaman zona de regateo, que es la dura realidad de la gran mayoría de las negociaciones. Si no hay zona de posible acuerdo, es decir, lo que tiene para gastar el comprador es menos de lo que yo estoy dispuesto a aceptar, es imposible que haya trato. Claro. Y hay que anticipar eso. Qué interesante, Joaquín, ¿no? Allí es muy bueno traerlo en estos tiempos, ¿no? Porque muchas veces se habla de las negociaciones, salariales o negociaciones intraempresa, de cuestiones de la diaria, pero tú lo verás y lo recibirás como comentario, ¿no? ¿Cuántas veces a veces dicen los empresarios, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me detuve a pensar en esto? ¿No? A veces subestiman un poco el tema de prepararse para ciertas cuestiones o ciertas situaciones los empresarios. 100%, y te diría que también una buena preparación involucra separar lo que en el IEM llamamos los niveles de información. A ver. Hay un nivel de información que es el primero, que es lo que sé. Hay datos objetivos de la realidad en los que puedo confiar. Sí. Gran parte del pasado y mucho del presente son datos en los que yo puedo confiar para tomar un curso de acción. Ahora hay un segundo nivel de información que se llama lo que creo que sé. ¿Sí? Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, de hecho, el primer psicólogo en ganar el Nobel de Economía, vino a sincerar y decir que las personas no somos tan racionales como creemos que somos. Somos presos de sesgos cognitivos, trampas mentales que nos hacemos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la realidad es muy compleja y nuestro cerebro nos ayuda a actuar con cierta normalidad. Entonces, en base a 4 o 5 datos que tomamos de forma caprichosa, nuestro cerebro se arma una historia sobre cómo funciona el mundo. Y eso lleva a asumir de más. Creo que esta persona quiere esto. O creo que no tiene alternativa. Entonces, dado que creo que no tiene la alternativa, voy y le pido un precio sobredimensionado. Resulta que esa persona se ofende porque sí tenía alternativas y resulta que no llegó al acuerdo. ¿Por qué? Porque asumo de más. ¿Sí? Una buena preparación involucra separar la paja del trigo. ¿En qué datos puedes confiar? ¿Y qué datos tenés que validar antes de avanzar? Haciendo buenas preguntas. ¿Sí? Una buena preparación involucra separar los sesgos, ¿no? Lo que crees que sabes de lo que realmente sabes. Y allí, Joaquín, ¿qué rol juega, por ejemplo, la información a la que accede el empresario, ¿no? La información de lo que pasa, del día a día, los grupos que de repente se forman entre empresarios para discutir la realidad o temas que están pasando en la coyuntura. ¿Qué rol juega eso a la hora de tomar decisiones, ¿no? Porque digo, bueno, tenemos, yo no sé, por ejemplo, una situación, obviamente que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la previsibilidad de la inflación por ciertos ajustes que yo pueda hacer y demás. Pero también hay otra información que digo que es también separar paja del trigo, ¿no? Que Sí. a veces no es fácil, ¿no? ¿Qué rol ocupa ahí la información es una fuente de poder. Mientras más información tenés, estás en un mejor lugar para darle legitimidad objetiva a tus planteos, a tus propuestas o tus demandas. No fue porque pues yo pienso que esto... No, es porque objetivamente hay muchas referencias que hacen que esto que estoy pidiendo tiene sentido. Ahora, lo que dijiste sobre la inflación o todo lo que tiene que ver con el futuro es lo que llamamos un cuarto nivel de información, que es todo lo que no podés no saber. Un buen negociador, cuando va a cerrar un acuerdo, tiene que saber que hay datos, hay información que no puedes saber. O sea, tú no puedes saber si este producto se va a vender bien, tú no sabes si la inflación va a estar por arriba de 5, por arriba de 10, no sabes cómo va a estar el tipo de cambio. Entonces, para ese tipo de información existen
formas de protegerte. ¿Sí? Se llama contratos de contingencia. Y si tú me decís que vas a fabricar en tiempo récord, fantástico. Ahora, si no fabricás a ese tiempo, me das una nota de crédito del 5%. ¿Te parece bien? Si te dicen que sí, que les parece bien, que sí que ellos piensan cumplir con ese tiempo de facturación récord. Si te dicen, no te pongas así, entonces ten mucho cuidado porque quizás te estén prometiendo algo que no piensan cumplir. Cuando hablamos de productividad, hay un montón de variables que entran en lo que son los convenios colectivos. La gente se pone un poco tensa porque, dado que no te lo puedo prometer, entonces yo no puedo apostar. Ahora, está pasando mucho también de que se están incorporando como cláusulas de productividad cuando uno se sabe cómo se va a medir, ¿no? Entonces es como más, digamos, negociaciones que quedan con letra que quizás pueda quedar en el olvido, digo. Ahí hay un profe del IEM, Ignacio Muncha, que supongo que ya conoces, Sí, él claro. siempre dice que la productividad es una variable muy importante. El tema es cómo la medimos y cómo la ponemos arriba de la mesa para que esté con muchísima claridad, que si pega para un lado es así y si pega para el otro es así. Eso hasta ahora no hemos tenido una conversación muy sincera al respecto, por eso que sigue estando en una idea, pero no se ha concretado en nada. Algo que no te haya preguntado con lo que quieras cerrar la nota, Joaquín, porque hemos hablado mucho y muy vasto y la verdad que es súper interesante sobre lo que hace, ¿no?, al momento de los empresarios, no solo en el momento país, ¿no?, con temas que le preocupan ante negociaciones que deban hacer, sino que también tema de agenda, ¿no?, como tema de agenda la negociación, ¿no?, a nivel empresarial. ¿Algo con lo que quieras cerrar? No, creo que hay un mito de que todo es negociable o de que siempre es bueno hablar las cosas. La realidad me ha enseñado que no, que a veces conviene no hablar las cosas o conviene no ir a negociarlas. De hecho, cuando ven empresarios al IEM a plantear temas muy sensibles, la punta es, bueno, ¿puedes permitirte una mala negociación? ¿No puedes permitirte una mala conversación? Supone que querés, no sé, es un vendedor que es espectacular, pero tiene un carácter del demonio. Con lo cual genera mal clima de trabajo, ambiente tóxico, ambiente hostil, y todo el mundo sabe que fulanito se porta así, pero nadie hace nada. Bien, ¿querés hablar con fulanito? ¿Querés marcarle la cancha? La pregunta es, si fulanito llega a reaccionar mal y renuncia, ¿te lo puedes permitir? ¿Estás dispuesto a que fulanito se vaya de la empresa justo en este contexto de venta apretada, de márgenes recortados y demás? Si la pregunta es que no, entonces mejor no hagas nada. Hay momentos y momentos. Exactamente. Lo que este empresario debería hacer, que de hecho por ejemplo en nuestra recomendación es, si hoy sentís que no tenés poder o no tenés forma de hacer que la gente esté más alineada, empezá a trabajar para tener un poquito más de poder. En este caso sería agarrar 2 vendedores más, empezar a mentorearlos, formarlos, acompañarlos, hacerlos crecer, ayudarlos a crecer rápido para que este otro vendedor no sea tan indispensable. Pero eso requiere tiempo. Y a veces queremos tomar atajos y los atajos por lo general no funcionan. Qué interesante lo que has traído a la conversación, Joaquín Ramos, que es decano del IEM, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Joaquín es director de MA+, el MBA+. MA+, perfecto. MA+, y profesor de negociación y dirección comercial. Bueno, te esperamos en otra oportunidad porque los temas que puedo hablar contigo son vastos y súper interesantes. Tatiana, yo me quedé atónita, una clase fue. Gracias. Ha sido un placer, muchísimas gracias a ti. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. Amigos, llegamos a la contratapa. Hoy hablamos del sector de la construcción. Hicimos una puesta a punto de cómo viene el sector y también rubros conexos. La construcción está conformada por muchísimos rubros de actividad y allí tuvimos una puesta a punto. También de lo que ha sido las repercusiones en cuanto a la negociación colectiva del convenio salarial que ha traído la construcción. Uno de los temas que se ha planteado, que es la reducción de la jornada laboral. En este caso, en este sector, ha llevado la jornada de 44 a 40 horas semanales sin pérdida de salario, lo cual pone también en la agenda empresarial y en la agenda de las negociaciones este tema, porque sin duda que será un tema de aquí en adelante a tratar de pensar cómo será la mejor manera de aplicarla. Y con respecto a la negociación también hablamos en profundidad, pero desde un punto de vista de tener mejores herramientas a la hora de negociar en una empresa. Hay un montón de aspectos y allí hoy, en esta realidad, en este contexto,
Hay problemas de competitividad, hay problemas de costos, de reducción de márgenes, y allí es donde el empresario, teniendo mejores herramientas para negociar, mejores argumentaciones y mejores alternativas, es que puede llegar a mejores acuerdos. De todos estos temas conversamos en el programa Empresarios de Acá de hoy. Yo los espero, como siempre, viernes 21 horas, con los temas que importan, en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.